Hola chicos, espero que estén todos muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Estamos seguros que este en particular les va a encantar. Para quienes no nos conocen todavía, nosotros somos un grupo de jóvenes estudiantes de actuaría conformado por María García, Berta Lozano, Marisol Romo, Daniela Shar y Damián Zayat. Y el día de hoy les explicaremos un poco acerca de la fórmula de convolución. ¿Qué es la convolución? Probablemente muchos no saben lo que es, así que empecemos por explicarlo. La convolución es una operación matemática con dos funciones. Esta puede ser aplicada a dos funciones cualesquiera de tiempo o espacio u otras variables, para arrojar una tercera función, la salida de convolución. Si bien la definición matemática es simétrica con respecto a las dos funciones de entrada, es común en el procesamiento de las señales decir que una de las funciones es un filtro que actúa sobre la otra función. Ahora vamos a ver un ejemplo con los dados. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar dos dados la suma sea 5? Ya que cada dado es independiente del otro, podemos solo considerar las combinaciones que resultan en esta suma. Esto se puede ver en la siguiente tabla. Se puede ver fácilmente que por la regla de multiplicación y de independencia entre los dados, la probabilidad de que al tirar dos dados obtengamos un 5 será la suma de la última columna, es decir, 4 entre 36. Ahora, nos apoyaremos de Excel para calcular la convolución al tirar los dados. Acompáñenos. Ahora nos apoyaremos de Excel para calcular la convolución al tirar los dados. Comenzaremos escribiendo los posibles resultados de dos dados. El dado 1 podrá tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6, al igual que el dado 2, y todos tendrán la probabilidad de un sexto. En esta siguiente columna vamos a escribir la suma que podríamos obtener de esos dos dados, viendo que la probabilidad en esta columna de que sea 1 sería 0. En esta columna entonces vamos a escribir la probabilidad de obtener esta suma y se razona la fórmula de la convolución, sumando las posibles formas en que nos puede dar el número buscado. Por ejemplo, para obtener el 2, la única forma que lo podemos obtener es si en ambos dados tenemos 1, entonces se van a multiplicar esos dos posibles valores. Para obtener un 3, se podría tanto en el lado 1 obtener un 1 y en el otro un 2 o un 2 y un 1. En el 4, estas son las posibles combinaciones y así sucesivamente. Completar las entradas restantes de la tabla prueba dos cosas, que es cansado y aburrido. Ahora imagínense si quisiéramos ver las combinaciones con 10 dados. Tardaríamos muchísimo tiempo. Para vencer esta dificultad, usaremos el programador de Visual Basic para implementar una fórmula que haga este trabajo por nosotros. En este módulo escribimos el programa para calcular la convolución. Nuestra función va a recibir primero un arreglo de dos columnas, en donde la primera columna va a tener el número entero que se puede obtener, es un número mayor a 0, y en el que será x1, y en la segunda columna, que es x2, tendrá las probabilidades de obtener este número. Luego recibirá un arreglo y también de dos columnas, en donde la primera columna y1 es el conjunto de números enteros mayor a 0 y sus probabilidades estarán en la columna 2, que se llamará y2. Y por último recibirá un entero z mayor o igual en su soporte a x1 más y1. Es el que queremos ver con la probabilidad de que se cumpla esa suma. Entonces, lo que va a hacer esta fórmula va a tener un contador que va desde k igual a 1 hasta z menos 1 y va a ir retroalimentando la fórmula de convolución, en donde se le va a ir sumando la multiplicación del arreglo, la segunda columna del arreglo x por la segunda columna del arreglo y. Como resultado, obtendremos la probabilidad de que x1 más y1 sea igual a z. Ahora aquí corremos la fórmula de la convolución que hicimos ahora y podemos ver cómo los resultados de dos dados coinciden con lo que habíamos hecho anteriormente, de una forma mucho más sencilla. Y podemos ver que esta es su gráfica, dado que el número 7 va a ser el número más probable al tirar dos dados.
La fórmula de la convolución tiene la característica de ser recursiva, lo que significa que es posible usarla junto con la función de masa de la suma de 2 dados para calcular la suma de 4 dados. Aquí podemos ver que al tirar 4 dados, agarramos los datos de los 2 dados que ya habíamos tirado y vemos que la probabilidad de que tiremos 1, 2 o 3 es 0 y aquí están nuestras probabilidades. Podemos ver su gráfica y vemos que el número más probable será el 14. Procedemos a hacer lo mismo con 8 y 10 dados. En este caso, tomamos los arreglos de 4 dados para sacarla del 8 y vemos que hasta el 8 es que empezamos a tener una probabilidad y esta es su gráfica. Más adelante explicaremos a qué se refiere esta curva. Y con 10 dados, igual aquí podemos ver la fórmula y esta es su gráfica, que también más adelante explicaremos a qué se refiere esta curva. Este tipo de juegos son los que suelen usar los estafadores para atraer a mucha gente y ganar dinero de manera fácil y rápida. Pero, ¿cómo funciona este juego? Bueno, primero el estafador atrae a los jugadores enseñándoles grandes premios, les muestra el tablero y explica cómo funciona el juego. Se tienen 40 casillas, con los números consecutivos desde el 8 hasta el 48. Al tener 8 tiros, la suma de los dados será 8 y la máxima de 48. Tenemos 3 figuras en el tablero, estrellas, círculos y cuadrados en rojo. Estas te dan 5, 3 y menos un punto respectivamente. Ahora, el objetivo es sumar 48 puntos, pero si la suma de los dados es 28, el jugador doblará la apuesta, y ya no habrá penalización si la suma de los dados cae en algún número con casilla roja. Además, los premios serán mayores, lo que hace que el jugador tenga más ganas de apostar, y por ende, más dinero para los estafadores. Pero, ¿por qué ese tipo de juegos es una estafa? Bueno, los números del 8 al 21 y aquellos del 35 al 48, algunos con estrella y otros con círculo, solo tienen un 18.13% de salida en la suma de estos dados. Al observar la gráfica, podemos ver que los resultados mencionados anteriormente están en la cola de esta, lo cual quiere decir que por cada 100 tiros, solo 18 son suertudos. Por otro lado, la probabilidad de que la suma de estos 8 dados nos dé 28 es un poco mayor al 8%. Ese es el número con más probabilidad de caer en la suma de los tiros, o sea que aproximadamente por cada 2 tiros, el jugador deberá doblar su apuesta. Lo que se está intentando decir con esto es que no es mala suerte, sino una muy buena estafa. El resultado general al que este ejercicio se refiere es fundamental para la teoría de la probabilidad. El mismo Gauss tenía una conjetura sobre los errores en un conjunto de observaciones, lo que después de un tiempo se convirtió en lo que hoy conocemos como el método de los mínimos cuadrados. De hecho, su trabajo en esta distribución es la razón por la cual la forma de campana que obtuvimos en las gráficas de los dados se conoce como la campana de Gauss. Ahora presentaremos una forma simplificada del teorema del límite central. Lo que dice este teorema, en condiciones muy generales, es que si S es la suma de n variables aleatorias independientes con media conocida y varianza no nula pero finita, entonces la función de distribución de S se aproxima a una distribución normal. Ahora regresaremos al Excel para comparar el teorema del límite central con los resultados que obtuvimos anteriormente. Pero antes es importante mencionar que ya que cada dado sigue una distribución uniforme con parámetros 1 y 6, entonces tenemos que μ es igual a 3.5 y la varianza es igual a 6 al cuadrado menos 1 entre 12. Aplicando esta fórmula en estas columnas de la distribución normal, obtenemos estos resultados, que podemos ver que son muy similares a los que habíamos obtenido con la otra fórmula, 0.01, 0.2, 0.3, igual con 10 dados. Y ahora sí obtenemos la curva de la que habíamos visto anteriormente, que enmarca perfectamente los datos que habíamos obtenido con la suma y la fórmula de la convolución. En conclusión, podemos decir que tener conocimientos probabilísticos nos pueden ayudar a entender situaciones diarias que se nos pueden presentar. En el caso específico de lo que vimos en este video, nos podrán ayudar a entender cuando un juego es una estafa. Por lo mismo, consideramos fundamental que todos, independientemente de su campo de estudio, deberían percatarse de esto, con el fin de que nadie los pueda engañar. Asimismo, estos conocimientos nos sirven de lección, ya que nos permiten percatarnos que nunca los debemos de usar para hacer el mal y aprovecharnos de los demás, sino que todo lo contrario, siempre debemos buscar ser líderes de acción positiva.
De igual forma, este trabajo nos ayudó a comprender de manera más aplicada la teoría de probabilidad y la convergencia de las distribuciones de probabilidad, utilizando Excel como una herramienta muy práctica y fácil de utilizar. Ojalá les haya servido este video y esperamos verlos pronto. Muchas gracias por su atención.